Unos enseñaban a otros, otros levantaban construcciones del intelecto. Había quienes se dedicaban más a la oración. Otros se afanaban en ir de un lugar a otro a ayudar a aquellos que tenían alguna dificultad en entender algo. Comenzó incluso a haber ascetas, pues hubo quienes comenzaron a sacrificarse en el uso de sus potencias intelectuales, centrándose solo en buscar la esencia de Dios a través de la adoración. Habrá entre vosotros humanos que me entenderán muy bien cuando afirmo el sacrificio que supone sacrificar las operaciones del intelecto que nos producen placer. Cuando se habla del placer, muchos piensan en la comida, la bebida y demás gozos del cuerpo. Pero también vosotros conocéis placeres del intelecto como escuchar una sinfonía, jugar una partida de ajedrez, leer un libro o escuchar una conferencia. También a vosotros os cuesta sacrificar las operaciones del intelecto que os gustan. También, a veces, mantener la presencia de Dios o dedicarse a la oración. Es un sacrificio cuando uno quiere pensar y hacer otras cosas, pero algunos de nosotros descubrieron este modo de hacer la voluntad de Dios y quisieron desnudarse de todo lo que no fuera Dios mismo. Ellos deseaban, ante todo y sobre todo, arder de amor a Dios. Y dejaron todo lo demás. Algunos de estos ángeles ascetas se recluyeron en sí mismos para dedicarse solo a la adoración de la Trinidad. A vosotros, estos sacrificios os parecerán pequeños sacrificios, pero os aseguro que algunos de nosotros hicieron sacrificios solo comparables a aquellos humanos que renuncian a todos los placeres para ir a un desierto a dedicarse a la oración. Otros espíritus se centraron más en las obras de caridad, ayudando a las necesidades de otros espíritus, instruyendo, aconsejando, no dejando solos, siempre deseosos de que todos comprendieran cuanto más mejor a la fuente. Otros se emplearon más en indagar las profundidades de la ciencia del ser infinito, pero no todo era conocimiento. El amor ya había aparecido de forma natural, casi sin darnos cuenta. Amábamos, cada uno en un grado, cada uno de un modo diferente y personal. Cada espíritu tenía su personalidad, su psicología. Cada uno amaba con una intensidad propia, cada uno poseía un amor único. Yo comencé a admirar a algún intelecto superior. Su penetración en las más recónditas cuestiones de la filosofía me parecía la obra de arte más increíble. Además, desde mi posición, podía proponerles nuevas cuestiones. Podía contrastar sus respuestas con otros altos intelectos. Entre nosotros los ángeles surgieron amistades, pues no solo conversábamos de cosas altas y sublimes, también nos conocíamos entre nosotros. Charlábamos de nuestras ilusiones, de nuestras formas de ver las cosas, incluso de nuestras anécdotas en nuestra sociedad, en nuestros grupos. Otros eran exploradores, se dedicaban a recorrer las regiones del mundo angélico. Otros bromeaban incluso. El sentido del humor es privilegio de los seres racionales. Hubo también espíritus que fueron más allá de la admiración, más allá de la amistad. Se enamoraron. En su amor no había nada físico. No tenemos cuerpo, no tenemos rostro propiamente hablando. Pero el sentimiento que apareció entre algunos espíritus, insisto, era algo que iba más allá de un mero estar bien con el otro. Era verdadero amor, amor espiritual. Otros espíritus se unieron para formar actos de adoración colectivos hacia el Creador. Esos actos de adoración fueron añadiendo más y más ángeles. Comenzaron de forma espontánea liturgias de alabanza a Dios.
Nadie nos lo mandó, surgieron, solo surgieron, como un impulso natural. Al final, todos formados parte de la gran liturgia de todos los ángeles unidos en una sola adoración tributada al Eterno. Nuestro incienso de alabanza no cesaba ni de noche ni de día, si hubiera habido día y noche, pero vivíamos en un inacabable día, en una sempiterna luz. Nos rodeaba la noche, la oscuridad, el vacío, en no ser. Pero nosotros emanábamos luz alrededor de la luz. Éramos como constelaciones de luz, constelaciones de dicha. Nuestra vida no era solo liturgia ni profundizaciones intelectuales. No todo eran grandes temas de nuestras conversaciones. También jugábamos. Nuestros juegos serían completamente incomprensibles para vosotros. Renuncio a explicarlos. Pero para que podáis al menos vislumbrar nuestros juegos, os diré que penséis que dos mentes humanas también pueden jugar entre sí, de un modo completamente intelectual. Es el caso de dos mentes humanas enfrentadas en un juego de ajedrez. Así también jugábamos entre nosotros en gran variedad de modos. Tratad de visualizarlo, no un tablero de ajedrez de 64 casillas como los vuestros, sino un tablero de 100.000 casillas. Imaginaos que sobre ese tablero no hay 32 fichas como en vuestros ajedrezes, sino 900 fichas con muchas más variedades que vuestros peones, torres, alfiles y el resto. Imaginaos que este tablero no se extiende en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, que las casillas corren en todas las direcciones. Pensar en un juego, en realidad que no es el ajedrez, sino uno mucho más enrevesado, y que en ese juego podemos intervenir no solo 2 jugadores, sino 3 docenas de jugadores. Si os podéis imaginar eso, podéis atisbar cómo nosotros los espíritus podemos jugar entre nosotros. Nuestro mundo, a pesar de lo que os pueda parecer esto último, era muy distinto al vuestro. No había campos, no había bosques, no había ciudades, no habían edificios. Solo estaba Dios, nosotros y el vacío exterior. Era un mundo sin una sola cosa material, sin un solo instrumento. Era un mundo de presencias, pero un mundo que nada tenía que envidiar vuestro planeta de ríos, selvas, islas, peces, montañas y arcoíris. Os lo repito, nuestro mundo nada tenía de aburrido. Y menos aburrido era porque, por lo que nos dijo el Hacedor, aquel mundo era solo una etapa previa, una fase, una prueba, pues aunque no pasaban los días, no había sol, ni pasaban los meses ni los años, estaba transcurriendo una especie de tiempo, el Evo, un tiempo sutil, casi diríamos espiritual, pues realizábamos operaciones espirituales y por lo tanto había un antes y un después. Más que decir que nosotros estábamos en ese tiempo, podríamos decir que cada uno de nosotros teníamos un tiempo. Cada ángel poseía un tiempo recluido en el interior de su esfera individual. Si bien existía una suma de antes y después entre todos nuestros tiempos, y ese mosaico de tiempos individuales conformaban el mosaico de nuestra historia, la historia de nuestro mundo angélico, una historia a la vera del mar de eternidad que era el inmutable. Inmersos cada uno en el Evo, estábamos madurando, nos desarrollábamos, pero el Señor no quería que solo nos desarrolláramos intelectualmente, no solo quería que nos hiciéramos amigos, no solo quería que construyéramos una sociedad y que gozásemos del ser, sino que, ante todo, deseaba que desarrolláramos nuestra bondad, nuestras virtudes, nuestro amor. Nuestros intelectos eran una gran cosa, pero muchísimo más grande era la parte más interior de nuestro espíritu, el espíritu de nuestro espíritu, digámoslo así.
la parte más profunda, la más noble, aquella que se desarrollaba solo a través del amor. Los ángeles éramos luz, pero había una luz más pura dentro de nuestra luz, una luz de amor dentro de nuestra luz intelectual, una luz más bella dentro de la belleza de nuestra luz, a través de la oración, de los actos de caridad, del sacrificio, del trabajo hecho en honor de Dios. Podíamos llegar a ser inhabitados por el mismo Creador. Podíamos desarrollar esa capacidad de acoger la gracia de Dios. Ese descubrimiento fue maravilloso. Todos nos afanábamos en este deseo. Todos deseábamos ser buenos hijos de Dios. Cuando con nuestros ojos mirábamos hacia Dios, veíamos ese mar de luz que es Dios, pero en realidad, si nos acercábamos, no físicamente, sino con nuestros intelectos, a ese mar, descubríamos sorprendidos que ese mar que creíamos que era Dios, era en realidad el velo que cubría a Dios. La Trinidad Santísima estaba oculta bajo velos de luz. Los velos eran tan inenarrables que durante un tiempo en ese evo tan distinto del tiempo pensamos que ese mar era Dios. Ahora veíamos ni siquiera aquello era Dios mismo. Era Dios solo en el sentido de que Dios estaba detrás. Aquello era Dios en el sentido de que aquello era la manifestación de Dios. Moisés, que tanto tiempo después vería el fuego de la zarza ardiente, escuchó cómo aquella manifestación le dijo: yo soy el que soy. Y se postró ante ese fuego sagrado desde donde le hablaba la voz. Pero, en realidad, ni siquiera ese fuego era Dios. Así también ese mar de luz, esa esfera grandiosa, era la manifestación de Dios. Pero Dios estaba detrás. ¿Por qué? ¿Por qué no te nos muestras? Le preguntábamos llenos de deseo de ver su esencia. Pero Él nos dijo que este era nuestro tiempo de prueba, que ni los más sabios de entre nosotros entendíamos todos sus designios, que todo tenía una razón. Llegará un día, nos dijo, que desearéis poder volver a este tiempo, al tiempo en que no veíais mi rostro, para poderme manifestar vuestro amor, para poderme manifestar que aún sin verme os fiabais de mí. Ahora es cuando podéis desarrollar vuestro amor en la oscuridad. Después ya no tendrás mérito. Aprovechad el ahora, que os parece tan largo, y que entonces os parecerá tan breve. Yo todo lo hago bien, y os doy un ahora que ya nunca más volverá. Lo cierto es que aunque con nuestras inteligencias lo entendíamos, a nuestros corazones les costaba aceptar esa espera. ¿Por qué a Dios le gustaba hacernos esperar? Sin duda se trataba de un misterio del tiempo.